nosotros como institución educativa, como el Centro Educativo Cultural Diocesano Virgen del Valle, inició ya hace unos años estos espacios de formación y charla que la hemos denominado Cátedra Fray Mamerto Esquiú. La pandemia, como a todos, nos vio obligados a reformular nuestros calendarios y a modificar muchas prácticas. Entonces estuvo suspendida el tiempo de pandemia y bueno, este año, ya el año pasado, con la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, nos ha dado nuevamente el impulso para retomar esta actividad formativa y este espacio de diálogo y de encuentro en el saber, y sobre todo para profundizar distintos temas. Este año ya retomamos nuevamente la cátedra Fray Mamerto Esquiú y lo hacemos precisamente en el mes de gran relevancia, que es el mes de Fray Mamerto Esquiú. Hemos organizado a nivel diocesano, participamos con la diócesis de diversas actividades también que ya seguramente se van a compartir por medio de las redes sociales. Y hoy nosotros damos inicio con este café literario. Bienvenidos todos, encomendamos este año de cátedra también al Beato Mamerto Esquiú, por quien nosotros trabajamos y pedimos la pronta canonización. Vamos a ponernos en presencia del Señor, como lo hacemos siempre, para pedir su Espíritu y sobre todo para que este espacio sea verdaderamente un espacio de formación, de diálogo, de debate, de respeto y de profundización en el conocimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beato Mamerto Esquiú. Ruega por nosotros. Invito al Padre Oscar Tapia, al director general del SECUL. Buenas noches. Con esta alegría de la Pascua que estamos viviendo, de las festividades de la Virgen que hemos culminado el domingo, nosotros podemos retomar, como decía el licenciado Nicolás Roja, la cátedra Padre Esquiú, que se ha generado hace aproximadamente 8 años. Hace 8 años que desde la institución venimos trabajando en el aspecto académico, en el aspecto intelectual de la polifacética figura del Padre Esquiú. Y en esta cátedra después nos ha permitido gestar el congreso del Beato Esquiú el año pasado. Y en este tiempo también, ese tiempo de pandemia, de cuarentena, por decisión de la mayoría que integraban la comisión del Congreso, se decidió nominar a este salón, lleva el nombre Beato Mamerto Esquiú. Como ustedes podrán apreciar, en la puerta del salón, aquí está la placa y el nombre del salón Beato Mamerto Esquiú. Durante la pandemia, Fray Pablo ha seguido trabajando como el profesor Vera, que trabaja mucho y hace muchos años por la causa, y ha producido este libro hermoso, Beato Mamerto Esquiú, un catamarqueño, a los altares. Ha producido este libro valioso, valiosísimo, que nos ha donado también para la biblioteca. Lo pueden consultar o lo pueden adquirir. Nosotros queríamos que lo presente nuestra institución y nos honra en reabrir la cátedra Padre Esquiú con esta presentación del libro que van a hacer en la metodología de café literario, que ya les explicará el profesor Marchetti.
Agradecemos muchísimo la presencia del licenciado Fray Pablo Reartes, que es catamarqueño de ley, ha trabajado en tantos lugares y los caminos de la providencia lo han traído a Catamarca para que se haga cargo acá con nosotros del convento y de la causa del Padre Esquiú. Y agradecemos a alguien que es muy de la casa y un gran conocedor del Padre Esquiú, además de devoto, un gran conocedor, el profesor Mario Vera, que nos ha honrado muchísimas cátedras. Él era un disertante clave siempre todos los años cuando iniciamos la cátedra en mayo para que nos hablara de Esquiú. Ambos son autoridades en el conocimiento de la persona, de la obra, del pensamiento del Padre Esquiú. Por eso lo vamos a aprovechar al máximo. Ellos nos harán la presentación y podemos hacer todas las preguntas que deseamos y necesitamos saber para conocer al catamarqueño más ilustre de todos los tiempos y ahora un intercesor que tenemos en la patria eterna. Tenemos el honor de tener el instituto que lleva el nombre Fray Mamerto Esquiú, con su trayectoria de 50 años, y San Pío X y todo nuestro secul, bajo el cuidado, el patrocinio del Padre Esquiú. De esta manera lo estamos honrando en su novena, así como el lunes ya lo honraremos piadosamente con la Eucaristía. Muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por la disponibilidad a los disertantes y gracias a todos ustedes por querer participar en este momento significativo de conocimiento del Padre Esquiú. Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. La idea de un café literario surge justamente de los encuentros de la Cátedra Esquiú, pensando en una instancia en clave de conversatorio, ¿sí? Entonces la idea es que justamente con un café, que nos podamos relajar, no lo podemos hacer en modo de un círculo por la cantidad de gente, pero la idea es que podamos, ¿no?, sentirnos con la confianza, la libertad. Estamos en un clima de comunidad institucional. Aquí nadie le va a mirar feo ni va a decir qué mal que dijo esto, sino que podamos hacer un intercambio con estos dos autores que realmente nos presentan una oportunidad extraordinaria, muy bonita, para poder charlar con ellos, hacer preguntas, consejos, pedir aportes con respecto a la figura tan importante para los catamarqueños como lo es Fray Mamerto Esquiú. Recuerden que venimos de un gran congreso académico que realmente fue muy lindo, con lo polifacético del Padre Esquiú, todos sus temas, filosófico, antropológico, periodístico, social y demás, ¿no?, lo político. Bueno, la idea de la cátedra es volver a recuperar este espacio en el honor del Padre Esquiú, encomendados con su figura, y aprovechar al máximo la presencia de estos dos grandes conocedores de Fray Mamerto Esquiú. Entonces, recuerden, la clave va a ser pensar esta instancia como un escenario dialógico, ¿no?, para charlar. Yo seré el mediador, el moderador, les iré dando las palabras en una presentación, en un poco para que cada expositor nos cuente algo sobre lo que preparó sobre Fray Mamerto, y luego comienza la instancia de diálogos, aportes, reflexiones con respecto a la figura de nuestro beato pastor. Sin más, le damos la palabra ahora a nuestros disertantes. No sé si va a comenzar el profesor Mario Vera. Es el profesor, le damos la palabra. Bien, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Estamos muy contentos, muy felices de volver a estar en este salón tan cargado de historia, tan cargado de religiosidad, tan cargado de cultura, para hablar de un hombre fundamental en la historia argentina, pero también fundamental en el presente y en el futuro de nuestra nación. Y como seguramente ustedes nos preguntarán sobre el pasado y el presente de Esquiú, voy a empezar mis 10 minutos hablando del futuro.
porque los argentinos en estos 212 años que tenemos de historia, si tomamos como punto de partida mayo de 1810, tenemos una historia muy conflictiva. A lo largo de estas 2 centurias, distintos proyectos antagónicos, los argentinos somos muy apasionados. Eso nos hace que nuestros enfrentamientos, nuestras peleas sean bastante encolerizadas, con mucho encono, con mucha agresividad, e incluso también se ha llegado a la violencia política y a la muerte también, por supuesto, lamentablemente muy común en el siglo XIX, los saqueos, los degüellos, por cuestiones políticas. Y allá, en 1810, ya al otro día que se formó la primera junta de gobierno, ya estábamos divididos en saavedristas y morenistas. Luego la división será entre porteños y provincianos, el puerto y los 13 ranchos, como nos decían los porteños, que eran las 13 provincias de entonces. Luego la antinomia será unitarios y federales. Luego más adelante tendremos en la clase dominante los crudos y los cocidos, los liberales, los conservadores. Ya entrando al siglo XX tenemos la división entre conservadores y radicales. Más adelante tenemos, ya cuando empiezan las Fuerzas Armadas, a partir de 1930 hasta 1983, ya estarán aquellos argentinos que quieren los votos y otros aquí quienes quieren las botas de los militares. Tenemos ya a mitad del siglo XX con el peronismo, también en gran parte agua en la historia nacional, peronismo y antiperonismo. Luego en el ejército, azules y colorados. En el mismo radicalismo, que en un tiempo era alvearistas e irigoyenistas, luego serán los de la UCRI con Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín. Más adelante ya tenemos, luego de las dictaduras, ya tendríamos distintas antinomias hasta llegar a las actuales, macristas o antimacristas, kirchneristas o antikirchneristas, pero esa es una constante en la historia nacional, las antinomias, tremendas antinomias. Y el siglo, la centuria, las décadas más álgidas de ese enfrentamiento, de estos proyectos antinómicos, irreconciliables, unitarios y federales, se va a dar durante la vida de Fray Manuel Esquiú. Esquiú nace en 1826 y muere en 1883. En 1826 ya Rivadavia había sancionado una constitución unitaria que va a traer el rechazo, el repudio de las provincias y a agravarse la guerra civil. Un gobierno liberal que ataca las raíces cristianas de la nación argentina, los conventos, los curas, el cierre de monasterios, la confiscación de bienes, la clausura de algunas cátedras, como luego vamos a tener en ese periodo previo a la muerte de Esquiú, de 1800 a 1886, durante el gobierno de Roca, donde también se va a llegar hasta cortar las relaciones del Estado argentino con la Santa Sede. Y sin embargo, este hombre que vio ahí en su calle, en su casa de la callecita donde bajaban los ejércitos, estamos hablando allá en el Camino Real de lo que hoy es el departamento Fray Manuel Esquiú, antiguo Piedra Blanca. Este hombre ve pasar allí los ejércitos y seguramente que confiscaban todo a su paso. Esquiú tenía 16 años cuando la cabeza del gobernador Cubas estuvo colgada en la pica de la plaza central. Y sin embargo, cuando él le tocó ese momento, el llamado de la patria, que ya tenía características de orador sagrado en la orden franciscana, el gobernador Pedro José Segura lo elige a él para una ocasión tan
esperada por décadas en los argentinos, que era jurar fidelidad a la Constitución Nacional. Fácilmente Esquiú hubiese tomado partido por la Iglesia, hubiese tomado partido por el proyecto federal con el cual él simpatizaba, no hay dudas de eso. Pero sin embargo este hombre va a usar ese sermón magistral del 9 de julio de 1853 en la iglesia matriz, cuando sube al púlpito para hablar de paz y de la unidad de todos los argentinos. Esa va a ser la idea rectora de ese sermón, como también de todo el accionar de Fray Mamerto Esquiú, ya sea desde la cátedra, ya sea desde el púlpito, ya sea en sus cartas, en sus pláticas por ahí cotidianas, en sus sermones patrióticos, en sus cartas pastorales. Siempre va a tener esa idea rectora. Por eso es que, hablando del futuro de los argentinos, que hoy también estamos divididos en intereses sectoriales, banderías políticas, no tenemos duda que Esquiú será, y debemos tomarlo nosotros como el santo de la unidad. Ya es beato, no tenemos duda, tenemos la confianza, la seguridad de que pronto será canonizado, y seguramente a la hora de elegir el patronazgo, porque cuando se canoniza, la Iglesia Católica canoniza, bueno, hay que elegir un patronazgo, y fácilmente podría ser Esquiú el protector de los estudiantes, de las madres embarazadas, de los constitucionalistas, de los gobernantes, pero creo que podría ser fácilmente el santo del ciudadano comprometido, ese ciudadano comprometido con su patria, al cual nosotros como docentes siempre inculcamos a nuestros jóvenes que ellos son el presente y el futuro de nuestra provincia, de nuestra región y de nuestra patria, que así como toman modelos, paradigmas foráneos y muchas veces rayanos o enfrentados a nuestros valores cristianos, ahí les presentamos nosotros a Fray Mamerto Esquiú un verdadero modelo a seguir, un verdadero modelo a imitar. Y si nosotros logramos que nuestros dirigentes, nuestros directivos, nuestros comunicadores sociales, nuestros padres, que en esa matriz social que es la familia, se conozca a Esquiú, su vida, su ejemplo, sus sermones, sus escritos, no tengan dudas que podremos empezar a construir esa patria que anhelamos y que quizás no sé, porque es propio de la naturaleza humana, las diferencias. No digo que vamos a estar todos masificados en un solo grupo, pero por lo menos suavizar esas grandes antinomias históricas, tradicionales y a veces perennes que tuvo nuestra patria argentina, para empezar a construir un solo país, uno e indivisible, donde podamos construir una sociedad más justa, más equitativa, con sólidos valores, esos valores que Esquiú tenía tan presentes en su vida, y son esos valores los que lo han llevado ya a los altares. Muchas gracias. Buenas noches. Le agradezco al padre Oscar Tapia, también al profesor Mario Vera, también por compartir este momento. Bueno, quisiera compartir una reflexión acerca de la vida de santidad de Fray Mamerto Esquiú y la próxima canonización, ya que tuvimos este hermoso acontecimiento, un día de Dios, cuando el año pasado, el 4 de septiembre, la Iglesia beatificó a Fray Mamerto Esquiú. Beato significa que es feliz, que ya goza de la bienaventuranza eterna, que ya es un ciudadano del cielo, por lo cual oficialmente la Iglesia ya le puede dar un culto público a nivel local, por ejemplo en Catamarca. Y el culto público es todo aquello que la Iglesia organiza para rendirle homenaje, como ser novenarios. Se está realizando, este es el tercer día del primer novenario a Fray Mamerto Esquiú como beato. Procesiones, imágenes, etcétera, o sea, todo aquello que la Iglesia en Catamarca. Y bueno, los límites son estos, digamos, justamente, que la beatificación se distingue de la canonización, porque la beatificación es local.
En cambio, la canonización es ya universal para toda la Iglesia y ya se va a inscribir a el Beato Mamerto Esquiú en el catálogo de los santos. Ambos decretos son los mismos, nada más que en la canonización el Beato Mamerto Esquiú es decretado santo directamente por el Santo Padre, el Papa Francisco, y el culto es universal. También se pueden construir templos, iglesias, capillas que llevan su nombre, no así ahora siendo beato, que no puede haber una capilla, por ejemplo, que lleve el nombre del Beato Mamerto Esquiú, etc. Bueno, este hecho importante que vivimos el 4 de septiembre, un día de Dios, no fue un día final para Catamarca, sino un día de inicio, porque la gracia que recibe Catamarca es una gracia muy especial de Dios y de la Iglesia, porque es el primer beato argentino. Y actualmente ya se está investigando un caso, un posible milagro ocurrido acá en Catamarca de un hombre de 42 años que, digamos, está presentando toda la documentación para poder analizarla, y la Iglesia dice, a través de la causa de los santos, que luego de ocurrida la curación de una persona se tienen que esperar 5 años para que la Iglesia se expida con el decreto de canonización. Así que bueno, si este caso sigue su vía normal, como ustedes saben, bueno, se tienen que analizar las pruebas médicas, son entrevistas con la persona curada, con los testigos, todo el mismo proceso, hasta que la Iglesia lo declara santo. Y ya se inscribe en el calendario del santoral argentino, ya se le podrá celebrar. Igualmente en este año, el 11 de mayo, para Catamarca es una solemnidad, porque, digamos, para nosotros es el beato, digamos, que estamos rindiendo el culto. Bueno, su vida y virtudes, Fray Mamerto Esquiú desde jovencito tuvo una vida muy austera, ya era ejemplo de religioso, de sacerdote, desde los primeros años, como decía el profesor Mario, ya tenía este reconocimiento de la gente, de los mismos profesores, que lo veían un hombre íntegro, y realmente él quiso formar en sí una vida, un camino, un itinerario espiritual. Si bien es cierto, fue un hombre multifacético, que fue periodista, que fue diputado, también realizó otras actividades dentro de la congregación, la provincia franciscana de la Asunción. Se han llegado a calcular más o menos 21 oficios, tanto cívicos, civiles como eclesiásticos. Pero él se destaca primero por ser un fraile menor, perteneciente a la provincia franciscana de la Asunción. También sacerdote y luego obispo, un obispo solícito, que si bien tuvo solamente 2 años de episcopado, en esos 2 años realizó una obra tremenda, porque se recorrió todo Córdoba. Incluso, bueno, sabemos que muriendo en el Sucho venía de una visita pastoral a La Rioja por un conflicto que había con los cementerios en aquella época, ya que el Estado provincial se quería quedar con los registros de los muertos, que hasta ese momento lo llevaba la Iglesia. Fray Mamerto Esquiú, como les decía, plasmaba diariamente su vida de conversión, un itinerario espiritual. ¿Y de dónde lo aprendió esto? De San Francisco de Asís y de los místicos franciscanos. San Francisco, como todos sabemos, fue el fundador de la Orden de Frailes Menores en 1209, y él justamente llevó este hábito por el amor a la orden, en una promesa que hiciera su madre a los 5 años. Y él mismo dice: yo debo ser el único mortal que no llevó en la vida otro vestido que no sea este hábito. Lo llevaré siempre porque es mi gala y mi gloria. Qué hermoso, ¿no? Mi gala y mi gloria, el santo hábito. Su hermano dice: yo siempre lo conocí, su hermano Dorico decía: yo siempre lo vi con el hábito, nunca se lo sacó. Incluso cuando un grupo de compañeritos de él se burlaban, hoy diríamos le estaban haciendo bullying, le quisieron quemar la capilla del hábito, y la mamá, preocupada, se la sacó y comenzó a llorar porque veía que
sacaban eso que tan importante era para él. Bueno, sus escritos, este libro trata de transmitir a una persona, transmitir la vida y las virtudes de Fray Mamerto Esquiú a través de sus escritos. ¿Cómo conocemos sus escritos? Gracias a que un fraile que se llamó Mamerto González, que lleva su nombre también por el fraile, en 1910 publicó el primer tomo de su vida pública y en 1914 el segundo tomo de su vida privada. Fray Mamerto Esquiú escribió su diario personal durante 21 años, desde el 13 de marzo de 1862 hasta el 6 de enero de 1883, 4 días antes de fallecer. Y ahí anotaba todo, registraba todo lo que leía, por ejemplo, comentaristas bíblicos, las lecturas que hacía del Evangelio, las homilías, la gente con la cual se entrevistaba, todo plasmaba en el diario, porque él quería que sea como una especie de camino espiritual. También anotaba por ahí las negligencias que tenían en cumplimiento de sus deberes como religiosos. Por ejemplo, hoy no fui a misa, se quedaba toda la noche estudiando, leyendo, y al otro día tenía sueño, no se podía levantar. O no dormía la siesta y se ponía a estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía tiempo, porque estaba tan requerido por la vida pública, por el periodismo, que él escribía en el diario, en un diario muy importante de aquella época, de acá de Catamarca. No tenía tiempo y bueno, necesitaba plasmar sus ideas. Entonces, este fraile durante 10 años, Mamerto González, recopiló estos datos que se los pidió al hermano Dorico y publicó los escritos. Lamentablemente existen muy pocos libros de estos, son 2 tomos que generalmente uno los encuentra en los conventos, creo que acá en la biblioteca también están, y que este año se van a reeditar. Nada más que tiene el inconveniente de que va día por día y todos los temas están un poco mezclados. Es su diario, su agenda. Fray Mamerto Esquiú, con respecto a la santidad, decía que no existe en el mundo cosa más hermosa que la santidad. Y decía, los santos me enseñan que allí, en el corazón de Jesús, está el remedio de todos mis incurables males. Se dio cuenta dónde tenía que ir, al corazón de Jesús. Y también, como sabía mucho latín, porque era un especialista en el latín, citando el Padre Nuestro, decía, por ejemplo, Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Danos hoy nuestro pan de cada día. Concédame los santos que, aunque sea yo coma una migaja del pan que comen ellos. Concédame, Señor, la gracia de ver y sentir, aunque sea una migaja del pan que comen los santos. ¿Qué es eso? ¿Qué pan comen los santos? La Eucaristía. Bueno, amaba tanto a Jesucristo que no quería descuidarle. Y ahí tenía la fuente de su sabiduría, de su conocimiento, de su espiritualidad. Es decir, forjó una vida espiritual muy importante y por eso es testimonio para nosotros, para todos los tiempos, como decía el profesor Mario. Tenemos que conocer sus escritos, porque ahí hay una vida a descubrir. Hay una vida a descubrir que nos sirve para este tiempo, para que nosotros también aprendamos de él, ¿no? Cómo hizo su camino espiritual y a vivir en este tiempo la santidad. La santidad es posible y ojalá que Fray Mamerto Esquiú suscite muchas vocaciones a la santidad, muchas vocaciones a la vida religiosa que tanta falta nos hacen en Catamarca y muchas vocaciones a la vida matrimonial, porque también para la vida matrimonial se necesita una vocación. Bueno, termino con, disculpen que me extendí, pero termino con una palabra que se refiere a él, ¿no? Fray Mamerto, en el final de su vida, porque quería morir en Jerusalén, porque ahí había transcurrido la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a Jerusalén y ve las murallas, él, que se consideraba un gran pecador, dice que para el coche. Hizo lo que todo papa hace, besó la tierra de Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, tengo la gracia de que esta bendita tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo hoy recibe a un gran pecador.
hermosa expresión de esta vivencia de fe. Hubo un sacerdote español que lo veía en Jerusalén, donde estuvo 3 años y medio. Lo veía Fray Mamerto que iba de acá para allá celebrando misa. Le pregunta un día y le dice, no sabía que él era argentino, nada. Hermano, enséñame una oración para que yo rece delante del Santo Sepulcro. ¿Y qué le dijo Fray Mamerto? Hermano, yo no sé ninguna. Lo único que sé hacer delante del Santísimo, delante del Santo Sepulcro, es llorar. Todas palabras de alguien lleno de Dios, de una humildad plena, de una santidad hermosa. Por eso creo que tenemos que formarnos, tenemos que estudiar la vida del santo, porque nos toca a nosotros como catamarqueños dar testimonio de la vida de este hombre. Nada más. Muchas gracias, profe Mario, Fray Pablo, muy lindas sus palabras con las cuales dieron la apertura a este conversatorio. Abrimos ahora el espacio para preguntas, reflexiones, aportes, comentarios que le quieran hacer a nuestros expositores. Levantan la mano, me dicen, profe Simón, no sé si llegar hasta ahí, si no, venite, profe, por favor. Bueno. Bueno, buenas noches, felicitaciones a ambos por hablarnos con tanta pasión del Beato Fray. Se les nota que saben del tema y que lo disfrutan al decirlo. 2 preguntas. Primero, que era un poco sobre los testimonios. ¿Cuál es quizás el testimonio histórico más fuerte, aparte del diario personal, que nos ha dejado el Beato? Digamos, si hay otro tipo de escritos periodísticos y demás. Y segundo, cuando dice el ciudadano, podría ser el santo del ciudadano comprometido. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser el santo del ciudadano comprometido? Aparte del diario de Recuerdos y Memoria, que así se llama, como lo introdujo en 1910-1914 Fray Mamerto González, el testimonio, porque es un hecho real, es el de Juan Carlos Borges, un seminarista que cuando Fray Mamerto Esquiú era obispo lo cita, lo llama, y él es el que, a través de un libro que ya está agotado, que se llama Reminiscencias, que está ahí en el convento, los que quieran leerlo o sacarle escanearlo, lo pueden hacer. En este libro él cuenta, dice, empieza así: la primera vez que lo vi al obispo, estaba sentado en su escritorio con el hábito de San Francisco, con una mirada cálida, y él tenía miedo porque era seminarista y pensaba que el obispo le iba a decir algo. No, lo llamó, se empezó a conversar con él, muy afable. Después cuenta cuando Fray Mamerto Esquiú era, dice, en el obispado, que quedaba en lo que hoy es la calle 9 de Julio y avenida, cerca de calle 9 de Julio, y bueno, quedaba el obispado. Entonces dice, una persona le fue a preguntar, ¿a dónde queda la casa del obispo? Allí donde vean mucha gente afuera, esa es la casa del obispo, porque todos los días recibía gente, tanto para la atención espiritual como material, porque él todos los regalos que le daba no se los quedaba, los regalaba a su vez a la gente. Entonces el testimonio de Juan Carlos Borges, el testimonio vivo de la gente que cuando muere en el Suncho hacen una procesión de antorchas, y ya le decían el santo obispo Esquiú, ya le decían en vida el santo obispo Esquiú. Y por supuesto los primeros sacerdotes o frailes que escribieron con él, sus profesores, Wenceslao Achával, Elogio Pesado, los que fueron docentes en el Colegio Quintana de aquella época, la Escuela San Francisco. Bien, con respecto a lo del ciudadano comprometido, por ejemplo, hoy veo a nuestros alumnos que todos hablan de derechos, y que me parece muy bien que estemos en una etapa, en un momento histórico de nuestro país donde los derechos humanos se hayan convertido en una política de Estado. Pero eso
no nos debe hacer olvidar que un ciudadano, además de derechos, también tiene deberes, también tenemos obligaciones para con ese Estado. En su tiempo, Esquiú fácilmente hubiese podido permanecer en su convento, en sus claustros, limitándose solamente a un accionar religioso, pero sin embargo ese compromiso social, y para entender esto debemos ubicarnos en la época, porque Catamarca en 1840, 1850, mediados del siglo XIX, estaba entre las provincias más pobres del país. Además, recordemos también que las guerras civiles y sobre todo las guerras de la independencia, porque eso los libros de historia mucho no lo dicen, pero la mayoría de la gente del norte y muchos catamarqueños también han dado su vida en esa guerra de la independencia que finaliza en 1824. Entonces, el aparato productivo catamarqueño estaba desmembrado, estaba prácticamente paralizado. ¿Por qué? Porque muchos de esos hombres, que son los que cultivaban la tierra, que producían los alimentos y la riqueza de la rueda comercial en la provincia, habían muerto, ya sea en las guerras de la independencia, en las distintas batallas o en las guerras civiles. Entonces, en tiempos de Esquiú, Catamarca tenía una pobreza tremenda, problemas sanitarios. El primer censo de 1869 nos da que 7 de cada 10 argentinos eran analfabetos y 8 de cada 10 catamarqueños. Aparte, hábitos de higiene, que por ahí nosotros hoy ya los tenemos internalizados, pero que en esa época no estaban asimilados por la sociedad catamarqueña. Entonces, sensibilizado ante ese dolor de sus comprovincianos, es que Esquiú se inmiscuye, como él dice, me inmiscuyo en la sala de representantes, o sea, participa en política, participa en lo que es el periodismo, va a ser también consejero de gobierno durante 1854 a 1861 en gobiernos provinciales que eran de carácter federal. A eso llamo yo ciudadano comprometido. Entonces, fácilmente este sacerdote que hubiese podido limitarse a sus cuestiones de predicar y dar misa y llevar el auxilio espiritual, no, también se puso a trabajar para llevar el auxilio material a sus comprovincianos y, por supuesto, comprometerse con los problemas gravísimos que tenía primero nuestra provincia, nuestra región, y después también con las gravísimas problemáticas que tenía nuestro país en ese entonces. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Levanten la mano. Si Esquiú estaría acá, por ejemplo, ¿cuál sería el aporte que él haría para nuestra provincia con respecto al tema de la reforma de la Constitución? ¿Qué es lo que hizo? Y la otra pregunta, ¿qué diría Esquiú con respecto al cuidado del medio ambiente que lamentablemente de público conocimiento lo que está sucediendo en nuestra provincia? Bien, Esquiú es un gran constitucionalista. Si nosotros leemos, y lo que hemos tenido ocasión de leer, la Constitución de 1854, la segunda Constitución de Catamarca, porque la primera es de 1823, la segunda de 1854, y luego su último proyecto de Constitución de 1875, cuando él regresa ya de Tierra Santa, lo eligen también porque los catamarqueños estaban reformando la Carta Magna Provincial, entonces lo eligen como convencional constituyente y ahí Esquiú presenta un proyecto de constitución. Pero ese proyecto de constitución, que lo tenemos, lo hemos leído completo, no fue aceptado porque tenía algunas cositas que ya la clase política ya tenía las mañas, la idiosincrasia que tiene la clase política actual. ¿Qué proponía Esquiú en ese proyecto de constitución? Porque él decía que para que una república funcione, o sea, ¿qué es una república? Su
característica principal es la división de poderes, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entonces, para que esa república funcione debe haber un sistema de contrapesos, que sí lo tiene la Constitución de 1853, pero que no se cumple. Para que un poder vigile al otro, controle, limite las atribuciones y funciones de los demás poderes. Entonces Esquio dice, bueno, pero con la letra no hacemos nada. Lo que tenemos que hacer es prohibir que los parientes, ya sean esposos, hermanos, padres, hijos, no pertenezcan a sistemas, a poderes diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque eso da garantía de que el sistema republicano funcione. Les pongo un ejemplo de la actualidad. Sabemos que la legislatura provincial, entre sus atribuciones, es controlar al gobernador. Pero ¿y si la senadora es esposa del gobernador? ¿Y si el otro es el amante? ¿Y si la otra es el hermano? ¿Qué lo van a controlar? Entonces el sistema republicano queda solamente en una palabra, en una declaración de principio, pero que en la práctica no se cumple. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que Esquio, conociendo la severidad que tenía en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a nacionalismo, en cuanto a religiosidad, creo que discutiría mucho con nuestros políticos actuales en el sentido de ese profundo sentido religioso que tenía Esquio, que hoy vemos solamente en el papel o por ahí algunas manifestaciones, algunas honestas, otras no tanto, me refiero a algunas sinceras, otras no tanto. También vería mucho este sistema republicano, que hoy en día es solamente una palabra, pero que no se cumple, porque en la misma familia hay un juez, poder judicial, hay un senador, poder ejecutivo, poder legislativo, y el gobernador o el intendente es el poder ejecutivo. No se cumple la república que soñaba Esquio. Con respecto al cuidado al medio ambiente, bueno, en su momento no había esa concepción, ¿no es cierto?, de que tenemos hoy de la ecología, pero sin duda hubiese sido un gran defensor, no hay duda, especialmente de nuestros recursos naturales. Yo veo, esta es una opinión muy propia, veo muy preocupado los procesos que estamos viviendo en nuestra provincia, justamente en el día de ayer, por cuestiones estas, ¿no?, de la minera. No estamos en contra de la minería, pero sí estamos en contra de aquella minería que pueda dañar el medio ambiente y la vida de personas humildes o no tan humildes en los distintos lugares donde actúan estas empresas. Una palabra sobre la Constitución. Él había sido elegido constitucionalista y él decía siempre que estaba en la sala de representantes porque el pueblo lo eligió. Cuando se promulga la ley, a Fray Manuel Esquio lo acusan, lo tachan de liberal, un fraile liberal. Esa fue una gran calumnia, porque él nunca pudo haber sido liberal, porque al ser católico, él mismo decía, o sois liberal o sois católico. Lo que sí veía él que la Constitución era lo único que teníamos, y o se la debía aceptar, y al rechazarla era continuar con el caos social, con las guerras. Por eso, esta famosa frase, obedecer señores, sin sumisión no hay ley, no quiere decir que él apoyó una ley liberal. Lo que sí quiere decir es que ante una imperiosa necesidad siempre se elige el mal menor. ¿Qué decía la Constitución de 1853 que iba en contra de la Iglesia? Por ejemplo, la libertad de cultos. La libertad de culto es que cada uno pueda ejercer el culto tanto privada como públicamente. Y recordemos que ya habían llegado a Catamarca las iglesias protestantes, la escuela Clara J. Armstrong, por ejemplo, las maestras. Y él decía, bueno, que la escuela pública también realmente era un peligro, porque antes la escuela la tenían las iglesias, las parroquias. Todavía se veía esto como un gran peligro. Y él lo expresa, ¿no?, cuando habla de los mensajes de los catamarqueños. Es decir, que él
apoya sí una cierta tolerancia, porque a las religiones que él decía que conocemos hoy, judaísmo, el islam, el budismo, el protestantismo, él le decía esto: son falsas religiones, son falsas religiones. Así que ahí no había nada de ecumenismo en Fernando Bertoldi, era tajante. Hoy diríamos, bueno, el ecumenismo, el diálogo, bueno, pero eso no existía antes, porque él decía: la verdadera religión es la que dejó nuestro Señor Jesucristo, y defendía eso. Entonces dice: el clamor, las lágrimas me preocupan porque el poder del Estado está apoyando las nuevas religiones y no apoya de la misma manera a la Iglesia Católica. Esa era su visión política. Por tanto, esta injuria, esta calumnia que le hicieron de que era liberal, no tiene peso, porque se sabe que apoyó esto porque era lo único que teníamos y lo otro era el caos social. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía una preguntita antes también de seguir dando la palabra. Muy interesante esta figura que propone el profe Mario, de pensar el tiempo no solamente en clave del pasado, sino en clave del presente, ¿no? Porque ese es el sentido de la historia. Pensar el presente para proyectar el futuro. Esa idea de la historia como tiempo es muy interesante. Mi pregunta a ambos es: ¿qué claves, qué acciones pueden compartir con nosotros, pensar con nosotros para poder volver a ser presente la figura de Esquiú en nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de hacer presente, no solamente de datos en un pasado que por ahí significan poco, sino desde una dinámica, que cobre vida en el presente la figura de Esquiú? ¿Qué estrategias, acciones se les viene a la mente, ¿no? Sí, muy difícil en estos tiempos, pero no imposible, ¿no? El tema de que nuestra juventud atravesada por estímulos nocivos de los medios de comunicación, de las redes sociales, y nosotros los docentes tenemos por semana 120 minutos con esos alumnos, que es un módulo de 80 que nunca es 80 y una hora de 40 que nunca son 40. Podemos decir que tenemos 100 minutos de clase por semana con esos chicos, y esos chicos están horas y horas delante de esta pantalla que nos está bombardeando con cuestiones contrarias a lo que nosotros como docentes católicos queremos inculcar. Pero eso no significa que vamos a dejar esta tarea de formar a nuestros jóvenes, o por lo menos sugerirles, y en eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, los que manejan la educación en Catamarca, de que estos libros, el libro de Pablo, como muchos aportes del pasado y del actual, hay un libro que vamos a presentar en la semana que viene del Congreso del año pasado, pero que esos libros lleguen a las escuelas, pero que lleguen de verdad, no que digan que dice, sí llegan y al final no llegan, no, el decreto, no, que se cumpla, que se aplique, y ver de qué manera, porque tenemos historia regional, tenemos historia local, tenemos ciencias políticas, tenemos las ciudadanías y desarrollo sociocomunitario, ciudadanía y política, ciudadanía y trabajo. En todas esas materias podemos trabajar en filosofía sobre todo, pero esa sería una estrategia, ¿no? De que esos sermones, de que esa palabra, de que ese ejemplo, una sugerencia yo haría, porque los chicos hoy no les gusta leer, pero ellos están en la cultura de la imagen. Entonces cambiemos nosotros la estrategia a través del video, que hay muchos videos muy buenos que hizo Pablo, otros que tengo yo, y seguramente pueden hacer otros también, de que esos videos puedan llegar en los lugares donde Esquiú vivió, para que puedan llegar a nuestros jóvenes. Creo que en este tema es muy importante, primero, ponerse, digamos, en una postura de discípulo, de alguien que quiere, como Esquiú, mejorar la realidad. Y ahí, como decía el profesor Mario, tenemos las redes sociales, tenemos la publicación de libros. También siempre hubo proyectos que en los colegios estatales también estuviera la figura de Esquiú. Pero bueno, también sabemos que en la próxima promulgación, reforma de la Constitución, hay un peligro también, ¿no?
que se saquen las imágenes religiosas de los colegios estatales, es decir, Catamarca es religiosa desde su nacimiento. Y bueno, vienen todos estos atropellos políticos hacia la religiosidad, hacia la Iglesia Católica, porque no se hace eso con la Iglesia judía, tampoco con los protestantes, pero sí con la Iglesia Católica. Es decir, hay algo que molesta a la sociedad actual del cristianismo. Y creo que ahí nosotros como católicos tenemos que defender, porque a mí me ha tocado dar más encuentros a los colegios estatales que a los colegios católicos. Más Zoom, ¿no? O sea, yo he ido al colegio de los barrios y los chicos tienen mucho respeto por el fraile, por lo que está diciendo, por lo que plantea, y además con preguntas muy lindas de jóvenes, ¿no? Que quieren conocer más. Es decir, bueno, no es tan así que colegio religioso, la religión, colegio estatal, no. Porque si a un colegio estatal vos le sacás a la Virgen del Valle, le sacás a los santos, ¿qué estás queriendo hacer? Destruir la religiosidad de esos chicos. Destruir, es decir, que no crean. Son los futuros agnósticos. Y no creer es no creer en Cristo, es no ir a misa, es no ir a la procesión. Es decir, eso queremos de Catamarca, en una tierra mariana, en una tierra donde nació Fray Alberto Esquiú. Creo que tenemos que luchar para que esto no se logre, o también, bueno, cuando hay leyes injustas, bueno, son cosas injustas que vienen de cierto sector. Tengamos en cuenta que toda reforma de la Constitución tiene sus grandes peligros, ¿no? Y bueno, ojalá que no se dé, o ojalá que nosotros defendamos lo nuestro. Tenemos 402 años de la presencia de María acá, y Fray Alberto Esquiú, fíjense de lo que decía a los catamarqueños. Ahí está una cartita de él a los catamarqueños, y dice: Catamarca tiene dos grandes pilares, la Virgen del Valle y el Convento San Francisco. Si nosotros no valoramos eso, y bueno, es vana nuestra cultura, nuestra fe, nuestras tradiciones, porque nacimos en esta tierra. O sea, en una tierra mariana, una tierra llena de fe, y gracias a Dios, en el norte argentino se sigue manteniendo el catolicismo. En el norte argentino. No es lo mismo Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allá se puede acercarse, por favor. Siguiendo la línea de la vida tan correcta que ha llevado nuestro fraile, en la actualidad, viendo la Iglesia como institución y que está atravesada actualmente por la corrupción, ¿sí? Por más que nada por todo lo mundano, nuestro fraile, ¿qué acciones tomaría o cuál sería su postura frente a la Iglesia en ese sentido? Y otra cosa más, otra preguntita, otro aporte, el tema que recién comentaba de por ahí como la juventud se está alejando un poco de la Iglesia, está como rompiendo esas tradiciones que tenemos como tierra mariana, conociendo al fraile ustedes más en profundidad, ¿qué aportes haría él para atraer a la gente, para que la gente esté un poco más involucrada con la Iglesia? Muchas gracias. Bueno, primero defino qué es la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los fieles bautizados. Dentro de esa comunidad de fieles bautizados están los laicos, que son la mayoría de ustedes, y la porción mínima la formamos los clérigos. Dentro de los clérigos, diácono, sacerdote y obispo. Y en un tercer lugar, los religiosos. Cuando hablamos de iglesia, generalmente nos referimos a los curas, y nosotros somos el menos del 5%. La iglesia somos todos, por eso hay que involucrarse.
Cuando digo iglesia, yo también soy iglesia. Cuando decimos que la iglesia es corrupta, estamos diciendo que yo también soy corrupto. Hay que involucrarse. Nuestra iglesia está sufriendo, sí, muchas situaciones de pecados personales y delitos. En la iglesia se cometen delitos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos. Pero esos delitos son penados tanto a nivel civil como eclesiástico. Un sacerdote, un párroco que comete un delito, por ejemplo, pedofilia o abuso de menores, se le quita el ejercicio del ministerio. Si es párroco, deja de ser párroco. Y después ese caso va a la justicia, como ha sucedido ya en algunos casos, y la justicia te da entre 14 y 15 años de cárcel. Por supuesto que ese sacerdote que va a la cárcel no vuelve a ejercer más su ministerio, ni adentro ni afuera. Es decir, que la iglesia también pena con medidas disciplinarias a los sacerdotes, a los religiosos que digamos que cometen pecado grave o delito. Creo que Fray Mamerto Esquiú nos está hablando de una santidad de vida y que hay que volver a eso. Es decir, el ejemplo lo dio él, dedicarse a la iglesia. Él decía, yo me voy a dedicar a predicar sobre Jesucristo, seré más claro, seré más preciso y voy a evitar la novedad. ¿Qué es la novedad? Hablar de cualquier cosa en las homilías. A veces los curas hablamos mucho en la homilía, pero decimos poco, porque no hablamos de lo central que es de Jesucristo. Hay que hablar de Jesucristo, hay que aprovechar la homilía para eso y también fuera de la homilía, las redes sociales. Creo que Fray Mamerto Esquiú nos está diciendo a los religiosos y los sacerdotes catamarqueños que tenemos que convertirnos, que tenemos que tomar en serio esta vida y evitar el pecado grave, porque él decía, el vicio y el pecado grave son la ruina del sacerdote. Son la ruina del sacerdote. El ocio, la pérdida de tiempo, dedicarse a cosas mundanas son realmente, además de ser un pecado grave, son la pérdida para el sacerdote. Las seducciones del mundo, como decía la hermana, la vida mundana, son grandes tentaciones. Pero nosotros sabemos que yo vivo en comunidad, tenemos hermanos que nos aconsejan, nos recriminan. Es decir, hay alguien siempre que te dice cuidado, porque es así. El mismo Fray Mamerto Esquiú tenía sus superiores y él mismo dice, bueno, yo quiero evitar sobre todas las cosas el horror del pecado, porque a él le escandalizado el pecado, es decir, el pecado propio que sea un escándalo para nosotros. También creo que los medios de comunicación le están dando con todo a la iglesia, es decir, para desacreditar su imagen en la sociedad. No así a las otras iglesias, no así al judaísmo, no así a los protestantes, a los musulmanes, etc. Como si la única religión de este mundo fuese la Iglesia Católica. Repito, los delitos se pagan en la iglesia, hay penas graves, un sacerdote que comete un delito puede ser expulsado del estado clerical, pero eso no se sabe. El Papa Francisco, por ejemplo, ha depuesto a cardenales, los ha sacado de su lugar. El Papa Francisco está arreglando muchas cuestiones que él ve que tienen que cambiar en la iglesia, está haciendo una gran transformación de la iglesia. Así que yo lo primero que les diría es, cuando hablemos de iglesia, no nos dirijamos solamente a los curas, porque somos los menos que, ¿no? La mayoría somos, y nos tiene que doler, tanto a clérigos como a fieles nos tiene que doler. Pero les cuento una cosa. El otro día fue un joven a decir, yo me quiero borrar del libro de bautismo, por todos estos problemas que tiene la iglesia, qué sé yo. Y dice el cura, ¿y usted a dónde vio eso? Hay en los diarios, veo en los diarios que todos los días salen cosas de fulano, de sultano, no puede ser que la iglesia sea así. Bueno, este cura le explicó cómo era el tema y este muchacho le dice, no, yo me quiero borrar. Y le dijo, mira, no existe una borra espiritual, una goma espiritual para borrar el bautismo. El bautismo, la confirmación y el orden sagrado no se borran más. El que se bautizó católico, muere católico. Y lo que sí pueden hacer es, el párroco hace esto, le pone apóstata de la fe. Es decir, la persona que recibió los sacramentos y después reniega,
y dice, yo no creo más en el Papa, no creo más en la Iglesia, no creo más en el cura. Bueno, es aquel que recibió la fe y que después por cualquier circunstancia de la vida, real o no, ficticia o no, reniega y dice, yo no quiero saber nada. Me hago bautizar en otra iglesia. No, porque los otros bautismos no tienen ningún valor. Si me hago bautizar con los testigos de Jehová, con los mormones, con los pentecostales, el bautismo verdadero es el bautismo de Jesucristo, porque se bautizó en el nombre de la Trinidad. Por lo tanto, el párroco le va a poner apóstatas de la fe, pero el bautismo no se borra. Creo que tenemos que, a pesar de las dificultades, tener una visión distinta de la iglesia. Amar a la iglesia nadie nos ha enseñado. Sí nos han enseñado a criticar a la iglesia, a destruirla. Y lo peor que nos puede pasar es ser francotiradores de la propia iglesia. Tenemos que amar a la iglesia porque la iglesia es Cristo. Y todos los que estamos acá, ustedes son grandes personas, santas y pecadoras. Como decía el Q, yo soy un gran pecador. Que Dios tenga misericordia de mí. Y estamos celebrando su beatificación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Siendo respetuosos del horario, vamos a darle la palabra al Padre Oscar para hacer el cierre de este café literario. Nosotros como institución educativa confesional, pero las dos cosas, somos educativos y somos confesionales, tratamos acá en la casa de cultivar el conocimiento del pensamiento en profundidad del Q y sobre todo su aspecto académico. El Q vivió en el siglo XIX y nosotros somos del XXI. Ha pasado mucha historia, pero al estar él beatificado nos hace ver que vale la pena seguir la vida de él, por supuesto en circunstancias nuevas. En la época de Esquiu no había internet y no había tantas cosas, ¿no? Que son recursos buenos. Entonces nosotros vamos a seguir esta vía, los invitamos. Si Dios quiere, próximo martes vamos a presentar con la editorial Ágape, que es una editorial nacional e internacional, ha publicado el tomo 1 con los sermones, aproximadamente con 10 sermones. Vamos a presentar el libro acá. Ese libro también está ahora en la Feria del Libro Internacional en Buenos Aires. Va a venir el editor y lo vamos a presentar, porque la editorial quiere ir haciendo toda una reedición de la obra de Esquiu que no se conoce. Así que estamos invitados. Después, si Dios quiere, en junio vamos a presentar el libro del Congreso, que tiene aportes muy interesantes. También en junio vamos a tener la cátedra sobre el pensamiento constitucionalista de Esquiu con el Magíster Ariza, preparándonos nosotros para la reforma de la Constitución provincial. Que no nos metan los dedos en los ojos, que no sean solo los políticos los que van a reformar la Carta Magna que nos rige a todos los catamarqueños en todos los rincones de la provincia. Tenemos que implicarnos, como decía el profesor Mario, tenemos muchos derechos y tenemos deberes. Así que estamos invitados. Y la última invitación, tenemos una biblioteca que es un lujo, donde tenemos muchísimos libros, muchos ya no se editan, sobre el Padre Esquiu. Nuestros bibliotecarios lo han puesto en una vitrina, así que visiten la biblioteca, son parte de la casa, son parte suya para que conozcan este material, y cuando uno tiene un poco de tiempo, o hacerse el tiempo, leer en profundidad. Nos está faltando profundidad. Digo solamente una cosa, porque a todos nos duelen situaciones. Dice el Maestro Jesús: no juzguen para no ser juzgados, no condenen para no ser condenados. Con la vara con que midan se los medirá. Nosotros somos todos muy rápidos para juzgar. Nos falta autocrítica, nos falta examen de conciencia, nos falta, como decía Fray Pablo, una vida de santidad para no hacer daño a nadie, no hacer daño con nuestra palabra, con nuestro gesto. Como dice Pablo, la Iglesia
es severa, la justicia también, no con todos, lamentablemente la justicia humana, no nos convertamos nosotros en victimarios en las redes sociales. Hay situaciones que son dolorosas, nos tienen que doler, tenemos que esforzarnos más, y en los momentos difíciles de la historia lo han cambiado los santos acá, y cada uno de nosotros puede hacer un aporte grande, y uno de los aportes que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, salir de la superficialidad, del juicio rápido, de la palabra condenatoria, y pensar vivir mejor. Que el Beato nos ayude. Muy agradecido a Fray Pablo por el aporte del libro, por todo su trabajo en la causa SCIU, y por supuesto al profesor Mario Vera, que siempre le estamos solicitando que nos ilumine desde todo su conocimiento de la historia. Rezamos por la canonización del Padre SCIU, ¿puede ser? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto SCIU tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo, por su vida de entrega a la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados. Te suplicamos que completes tu obra glorificándola con la corona de los ángeles. Por Jesucristo,